Los últimos días han sido graves para los vecinos de Villanueva, que se han visto empapados del pánico y el terror generado por los grupos delincuenciales que están operando en ese municipio aledaño a la capital guatemalteca. De hecho, algunas personas empiezan a cuestionarse ya que si realmente fue efectivo haber retirado al ejército guatemalteco del municipio de Villanueva, porque al menos hubo una disminución en la criminalidad en el momento en que el ejército guatemalteco patrullaba esa zona del país. La gran pregunta es, ¿qué se va a hacer cuando la población tiene y vive con muchísimo miedo? Bueno, los analistas en seguridad, pues específicamente han indicado que también debería analizarse que el ejército vuelva a las calles, pero José Martínez es el que le ha dado la cobertura a esto. José Martínez, adelante, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Sin duda alguna, un tema que da de qué hablar, es polémico. Por cierto, esta semana el municipio de Villanueva ha sido noticia, lamentablemente malas noticias, 5 ataques armados por lo menos, solo de lunes para acá, uno de ellos incluso que deja mal herido a un pequeño de tan solo 1 año y 2 meses de nacido. Pues por eso nos hemos trasladado esta tarde a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, para conversar sobre el tema. Se encuentra conmigo el licenciado Gustavo García, experto en temas de seguridad. Licenciado, bienvenido a TN Todo Noticias. ¿Qué pasa en Villanueva, licenciado? Es un municipio que está catalogado como zona roja, pero esta semana pues se ha descontrolado la violencia. Sí, lamentablemente estos hechos pueden obedecer en primer lugar a pelea de espacios territoriales por parte de grupos del crimen organizado, o bien hechos debidos a ajustes de cuentas entre estos mismos grupos, donde lamentablemente, pues aparte de la inestabilidad e inseguridad que se provoca, han resultado personas que no tienen ningún tipo de vinculación con estos grupos gravemente heridas. Aparte de esto, pues no me cabe duda que ya será la Policía Nacional Civil, a través de su Dirección de Investigación, en conjunto con el Ministerio Público, a quienes corresponderá establecer si existen otro tipo de causas que puedan explicar este repunte. En relación a las extorsiones, licenciado, algunos de los ataques estuvieron incluso dirigidos contra pilotos y también contra los visitaxistas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están fallando las políticas que se han implementado? Se han implementado, pero ¿qué pasa? ¿Será que están fallando o qué puede ser más? No hay que olvidar que los grupos de extorsionistas buscan nuevas oportunidades para agenciarse de fondos. Se ha sabido de que han extorsionado, por ejemplo, a recolectores de basura, repartidores de bebidas, algunos grupos religiosos que públicamente han manifestado que han sido objeto de extorsión. Entonces, estos elementos tienen que integrarse y analizarse por parte de los cuerpos de seguridad para redefinir estrategias. Generalmente pues se sabe que las extorsiones provienen de los centros de reclusión y de grupos del crimen organizado conocidos como maras o pandillas, pero esta recomposición de acciones hacia nuevos grupos objeto del delito pues debe ser analizado por las fuerzas de seguridad para redefinir estrategias. Licenciado, hablando de redefinir estrategias, ¿podría ser oportuno que el ejército regresara a algunas áreas en donde ha sido retirado bien, no? Es una situación que deben considerar las autoridades. Es decir, si ya existe evidencia de que la presencia de fuerzas combinadas en esta área roja de Villanueva puede reducir la incidencia de este tipo de delitos, pues si ya es algo demostrado y probado, pues es algo que definitivamente hay que reconsiderar. En cualquier caso, es parte de lo que las autoridades deberían analizar. Ya para finalizar, licenciado, se lo pregunto como experto en seguridad y como guatemalteco además, ¿qué opinión le merece el que incluso esta semana un pequeño haya sido herido de bala en la cabeza? Definitivamente es el colmo de la atrocidad. O sea, el ciudadano guatemalteco, por un lado está cansado y vive en una continua zozobra, pero por otro lado también, lamentablemente, convivir a diario con este tipo de hechos hace que todos nos vayamos acostumbrando y que llegue un determinado momento en que ya nada nos asombre.
pero es algo que no debemos permitir, porque la vida de un ser humano que comienza y que resulte malherido por este tipo de hechos debe hacernos replantear a todos qué tipo de sociedad tenemos y hacia qué tipo de sociedad deberíamos aspirar. Muy bien, licenciado, le agradecemos mucho este espacio, esta entrevista que nos ha concedido esta tarde el licenciado Gustavo García, experto en temas de seguridad de acá del Centro de Investigación de ACIES, analizando este tema que seguramente, compañeros, allá en Estudios Centrales, pues seguirá dando de qué hablar. Esperemos que no sean noticias lamentables como las de esta semana que estamos terminando, sino noticias positivas y que vengan a cambiar el rumbo para los vecinos de Villanueva. De momento, compañeros, este es el informe que tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos a Estudios Centrales. Está el reporte entonces de José Martínez con el analista experto en temas de seguridad y justicia. Le apunta también a lo que exigen muchos vecinos del municipio de Villanueva, que es necesaria la intervención del ejército guatemalteco, sobre todo en esa zona. Ese municipio aledaño a la capital guatemalteca es grande. Hay que reconocer que es un territorio grande, únicamente la comisaría 15 la que está a cargo de esa región, pero la comisaría 15 en el caso de la Policía Nacional Civil debe cubrir municipio de Villanueva, los municipios de Villacanales, también de San Miguel Petapa e incluso hasta el municipio de Amatitlán. Realmente no se dan abasto el número de agentes que están desplegados para esa zona sur del país, del departamento de Guatemala específicamente, y una buena medida definitivamente podría ser la intervención del ejército guatemalteco, aunque recordemos que eso ya ocurrió y finalmente los altos mandos de la institución armada terminaron retirando a sus filas de ese municipio. Alan, ya con las cifras que nos brindabas, obviamente no se trata de ser un experto en matemáticas para cruzar los datos y definitivamente concluir que simplemente no se dan abasto para cubrir todos los aspectos de seguridad que requiere el municipio de Villanueva. Mientras tanto, la población sigue estando en el ojo del huracán ante tanta violencia, tanto hecho lamentable que se ha registrado y se han intensificado durante los últimos